Hola. Justo, ¿nos podrías hacer el favor de presentarte, por favor, y hablar un poquito pues, de tu vida? Ya respecto desde esta parte del mariachi, ¿cómo llegaste a crear? Ok, pues mucho gusto. Mi nombre es Manuel Alejandro Preciado Redondo, conocido entre muchos mariacheros como El Pollo y también entre muchos de mis clientes como El Pollo. Pero mi firma artística como luthier es Manuel Preciado, solamente así para cortar, ¿no? Sí. Yo empecé con la música del mariachi a los 19, 20 años. Esto porque yo, bueno, vengo de una familia de músicos. Mi bisabuelo fue músico, mi abuelo en algún tiempo fue músico, mi papá es músico. Y pues siempre está esta llamada de la sangre que sobre todo la música es un arte muy pasional. Y pues desde pequeño me vi pues bastante empapado, ¿no? en esta cultura de la música. Y por ahí de los 13, 12, 13 años surgió esta inquietud de estudiar violín. Primero tocando simplemente ahí en las instalaciones del taller de la UDG. Duré muy poquito tiempo, estoy hablando de unos 2 cuatrimestres, cuando ya pues por varias situaciones dejé el instrumento. Hasta como a los 18 lo volví a tomar. Y bueno, a partir de ahí quise seguir estudiando. Y se me prestó la oportunidad de estudiar en la Escuela Municipal del Mariachi. Es una escuela pues de índole municipal, como dice su nombre, y es completamente gratuita. De hecho todavía siguen en funcionamiento y muchos músicos del mariachi han egresado de ahí. Entonces yo estuve estudiando ahí justamente en la Escuela del Mariachi como desde el que sería como desde el 2012 más o menos, 2011, 2012 hasta el 2018 fácilmente. Que bueno, antes de empezar a ganarme el pan como músico en el mariachi, me invitaron del mariachito y empecé a estudiar. Y dentro de cómo yo empecé a tocar el violín, un tío mío tenía mucha afición sobre la laudería. Él construyó muchos instrumentos, no solo violines. Estamos hablando que construyó creo que 5 violines y otros instrumentos como vihuelas, un guitarrón, un bajo eléctrico. Entonces se le daba y le gustaba mucho esta índole. Y él lo hizo completamente autodidacta, o sea, sacó de algún libro las medidas así más o menos y empezó a hacer estos instrumentos. Y yo con uno de esos violines aprendí a tocar. Okay. Entonces siempre me llamó la atención desde ahí de cómo hizo esto. O sea, yo lo tenía en mis manos y me preguntaba, ¿de dónde consiguió la madera? ¿Cómo hizo esto? Y siempre había esa espinita en mí de la curiosidad de cómo estaban construidos los instrumentos. Ya con la facilidad del internet, años después, pues ya me llegué a empapar un poquito de videos de laudería, y ahí fue cuando empiezan a hacer el interés por el luthier, por la laudería en general, pero sobre todo pues encaminado a los violines. Ya ahí en la misma escuela del mariachi, pues ya yo comenté esta inquietud con un maestro que no era propiamente mi maestro, pero sí con el que tuve mucha convivencia. Y él fue el que me dijo, pues un compañero mío del mariachi donde estoy, él es laudero también. Ay, Diosito, pues no, pues no sabe si está buscando un ayudante, un aprendiz, algo, un chalán, alguien que aunque sea vaya barrero, pero que le enseñe. Y ya él fue el que le comentó esta inquietud mía a él. Y él pues justamente coincidió que sí quería enseñar en ese momento, y ya nos pusimos de acuerdo y empecé a asistir a clases con mi maestro Héctor Espinosa, hermano de Alex Espinosa. Ellos son prácticamente autodidactas, pero aquí en Guadalajara son como unas figuras muy muy referentes en cuanto a la laudería, sobre todo aquí en esta ciudad, ¿no? Y pues con él estuve 6 años antes de yo independizarme, antes de yo poner aquí pues mis primeros trabajitos aquí en mi casa. Pero sí, él fue el que me brindó la oportunidad, él fue el que creyó en que
que vio algo ahí que dijo, pues este muchacho por ahí le va el gusto y sí, hasta la fecha todavía ya tengo pues 8 años prácticamente dedicándome a la laudería. Sí, ya son 7 violines de mi mano y pues no sé cuántos violines he reparado. Estaba haciendo cuentas el otro día y en estos 2 años han pasado más de 100 violines por este taller de reparaciones. Sí. Es muchísimo, entonces yo creo que podría estimar que he reparado alrededor de 400, 500 violines más o menos. Sí, entonces, sí, y realmente, aunque tú digas que tu pequeño taller, pues si aquí puedes hacer todo eso, no me imagino que harías si tuvieras uno más grande, ¿no? Sí. Que son, por ejemplo, los formones, que son herramientas de corte que casi diario uso. Algunas navajas de mano, otro tipo de gubias, otras gubias un poquito más grandes. Esas normalmente las uso más para la construcción, pero para reparación, que es lo que más hago, pues son esta herramienta. Tengo también acá algunos cepillos, limas, prácticamente todo lo que sea trabajo con madera es lo que está enfocado a la laudería, ¿no? Ya de repente limas hechizas, pero con ciertas formas muy puntuales para que me permiten llegar a ciertas zonas de los instrumentos que las limas tradicionales no me permiten. Venden la herramienta especializada, pero normalmente al ser importada, o sea, estamos hablando de que pues herramientas que a veces uno diría no puede ser tan cara, pues 2,000, 3,000, 4,000 pesos por una herramienta que si hubiera la oportunidad que hubiera nacional serían como 100 pesos, ¿no? O sea, es mucho. Mucha la diferencia. Mucha la diferencia. Hay herramientas un poquito más especializadas, algunas prensas especiales para pegar fracturas, herramientas para medir, muchas reglas flexibles, cosas para que el instrumento al no ser plano te necesitas adaptar un poquito para la hora de medir. ¿Qué más? Brochas para todos los temas de barniz. Todos los temas de barniz en este tipo de instrumentos son a mano. Mis herramientas no vienen directamente como tal de la fábrica, sino que pasan por un tratamiento térmico porque no es el mismo filo que yo utilizo que lo que utiliza un carpintero normal. Okay. Normalmente los carpinteros trabajan piezas más grandes y aparte no necesitan ser tan precisos. Pero como yo necesito ser mucho más preciso y las cosas que trabajo son mucho más pequeñas, mi filo tiene que ser mucho más duro. Entonces yo los tengo que templar a una manera distinta. De hecho, en algunos se alcanza a notar un poquito las marcas de templado que, por ejemplo, estas no tienen. Este es uno en seco y este ya, si se fijan, el color cambia mucho. Sobre todo aquí se notan los cantos, este color un poquito más oscuro. Me llegan instrumentos que... yo le intenté poner el puente porque pues no sabía que había laudero aquí, ¿no? En Guadalajara es algo que es muy poco común. De hecho, hasta ahorita, hasta las redes sociales, la gente ya sabe que hay laudería o somos muy poquitos en Guadalajara y no es algo que se está tan difundido como, por ejemplo, podría ser un mecánico, que todo el mundo sabe que donde quiera hay mecánicos, pero en la laudería es como un poquito más reservado. Casi muy poca gente sabe dónde están los lauderos o quiénes son para empezar, o si hay, si hay laudería en Guadalajara, pero sí hay. Normalmente lo que más dedico es reparaciones y todo va casi muy ligado sobre todo al puente y al puntal es como lo más medular de ese instrumento. Entonces dirías que es como la parte más importante. No la parte más importante, pero sí es de lo más sensible en cuanto a sonido del instrumento. Muchas veces me traen instrumentos muy buenos y dicen, es que está bien bonito, pero quiero cambiarle el puente y el puntal porque me dijeron que a lo mejor mejoraba el sonido. Y sí, o sea, un buen puente y puntal puede mejorar la calidad del sonido, no tanto la potencia, sino más bien la calidad del sonido, pues hasta un 80-90%. Hay veces el instrumento es un todo, hay muchas cosas que intervienen y sin una cosa no trabaja otra, pero esas son como la parte final
lo más importante sí de la parte final del ajuste del instrumento. Ok. La persona que lo hace sabe cómo lo deja y sabe dónde deja todo. Sí. Ya de los demás, pues normalmente hay ciertos estándares con los que guiamos y ya digo, este compa hizo esto. Ya de repente algunas observaciones que hace sobre la construcción dices, no, movió ciertas cosas aquí para buscar esto. Pero ya solo, pues cada instrumento ahí en cuanto a eso es diferente. Igual son estándares, pero no todas las personas siguen esos estándares. Ajá. Entonces hay que saber adaptarse en cuanto a reparaciones. Sí, es un poquito, ¿cómo llamarlo? Minucioso en cuanto a eso. Hay que ser muy observador para ver lo que intentó hacer el laudero, sobre todo cuando era un solo laudero. Hay veces instrumentos prácticamente iguales, pero ahí tenemos un tono y este va a ser un tono un poquito más alto. Entonces eso influye a la hora de hacer los instrumentos y de cómo queremos que respondan, es lo que tenemos que hacer en base a esto que ya viene predeterminado de la madera, por así decirlo. Órale. ¿Y qué maderas utilizan? Normalmente esto es muy estandarizado, son raros los violines que no están hechos de esta madera, pero casi todos para la tapa, para la parte sonante de la madera, que es lo que más interviene en el sonido, se utiliza el abeto, el pinabeto. Eso es una especie de pinácea. Hay muchas maderas como tal de esta especie. No, podría decir que el abeto es lo más común en utilizarlo, el abeto alemán sobre todo, pero muchas pináceas pueden ser utilizadas mientras dé la calidad, pueden ser utilizadas para la tapa. Yo normalmente utilizo abeto, para el fondo arce o maple, que es igual, son de la misma familia. Para el fondo, brazo, costillas, todo normalmente tiende a ser de la misma madera, ¿no? De arce. Ya normalmente para el ébano es el diapasón. Algunas personas usan los accesorios en ébano. Puede ser también madera de boj. Y otra vez tenemos arce para el puente, pero esta es otra especie que es arce palmatus. Y ya para las cejillas puede ser, hay muchos materiales, por ejemplo en este caso tenemos hueso, hay quien usa cuerno, hay incluso marfil cuando ya son instrumentos muy viejos y muy finos, o incluso madera de boj, algunos le llaman palo fierro, pero son distintas maderas duras, pues, Sí. porque es donde más recibe tensión ahí el instrumento. Pero sí, normalmente es un estándar, son las maderas que yo utilizo. Igual para las reparaciones se tiene que utilizar la misma madera para la parte que estés reparando. Si estás reparando algo de arce, tienes que usar arce para repararlo. No se vale hacer ahí injertos de otras maderas. Ajá. Y por ejemplo, ¿una grieta le metes madera? O... Normalmente casi todos los tipos de grietas que suceden en el instrumento se intentan sellar con la misma presión. Sí. Porque casi todo es muy raro que tengas, sí pasa, pero hay veces que es muy raro que tengas una fractura y que se astille y que pierdas piezas. Ujú. Es muy raro por la forma en que se comporta la madera. Normalmente la madera tiende a rajarse, no tiende a explotar o a quebrarse como los vidrios. Los vidrios se astillan muy fácilmente. La madera se rompe, pero se parte, que es una grieta que sigue derecho. Entonces, tenerse esta facilidad, sobre todo en las tapas, con pegamento, con cola, se utiliza cola animal a baño María, como cualquier carpintero de la vieja escuela, pero con estándares un poquito más altos, y con pura presión. Y ya para reforzar se le pone lo que llamamos nosotros clips, que no es otra cosa que un pedacito de madera para reforzar ese tipo de cosas. En caso de que lleguen a suceder grietas, pues sí, lo ideal es meter ahí una lesna de madera, pero es importante saber que en las reparaciones y las restauraciones, mucha gente, sobre todo la gente que no está familiarizada con la labrería de estos instrumentos, es muy importante que las reparaciones no se deben de notar o deben de ser lo más discretamente posibles, o sea, tienen que pasar desapercibido. Solo un ojo entrenado debería de poder saber esa reparación, ¿no? De repente llega a pasar que hay una reparación que se le llama encastre, le llamamos encastre a nosotros, no es otra cosa que, por ejemplo, cuando tienes ahí una fractura en el brazo por algún accidente o por simplemente que la madera ya es muy vieja,
se recorta la voluta, siempre se intenta salvar todo el clavijero y la voluta, que la voluta es como el sello distintivo de cada laudero, no hay dos volutas iguales. Ok. Siempre se intenta salvar el clavijero y en dado caso que esto esté muy destrozado, se intenta salvar el caracol o la voluta. Entonces a esta reparación que es el encastre se corta aquí, se hace un empalme entre dos maderas. Ahorita te muestro uno que está muy bien logrado y se intenta que no se note, que parezca la misma pieza original. Todo esto originalmente es una pieza, Sí. pero hay gente que los deja preciosos. Ahorita tengo ahí por ahí un instrumento que está esperando otra reparación, pero justamente yo noté esa reparación que el mismo dueño no se había dado cuenta que tenía esa reparación, entonces eso habla muy bien del laudero. Significa que la persona hizo perfectamente su trabajo como para que prácticamente a mí me costó trabajo notarlo, entonces si a mí me cuesta trabajo es señal de que el vato está muy, 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 muy pro. Sí. No. Entonces, lo primero que se hace con estas tablas es preparar este canto. Una vez preparado este canto, normalmente se deja a cierto ángulo bien, bien lisito y ya, bueno, no tan lisito, pero sí muy preparado, y ya una vez así se parte la mitad. La mayoría de los instrumentos, no todos, pero la gran mayoría están en dos partes. Si se fijan, aquí hay una línea y ya a partir de aquí corre aquí y esto es espejo. Es esta pieza de madera que se parte a la mitad y al partirlo a la mitad haces esto y hace que quede todo como en un espejo. Y eso funciona también para la tapa. Hay instrumentos de una sola tapa y de uno solo de fondo de una sola pieza, pero son extraños, sobre todo los de una sola tapa, es muy raro encontrarte uno. Los de un fondo de una sola pieza no es tan raro, pero se aprecian un poquito más porque pues tiene este efecto que es de una sola pieza, ¿no? Igual es más caro por la cantidad de madera que se lleva, se desperdicia mucha más madera en fondos de una sola pieza, porque pues tienes que sacar de una pieza más grande una pieza muy chiquita, y acá hace uno rendir un poquito más la madera. Incluso muchas veces de esta misma madera sacamos una pequeña tirita muy delgada para hacer las costillas. ¿Qué son las costillas? Las partes. Pues aquí tengo algunas que son con una herramienta especial, con una plancha. Esta es una plancha para las costillas. A pura base de humedad y calor, uno va agarrando la costilla y esto la va doblando, ¿no? Esto, imaginándonos que está bien caliente, lo vamos doblando y le vamos dando la forma hasta que queda así, ¿no? Todo siguiendo un molde interno. Déjame bajar uno de mis moldes. Este es un molde interno. Esta es la primera fase de la creación de un violín. Uno toma un molde que se hace a base de una plantilla. Dibuja uno primero una plantilla. Si tu instrumento, si lo quieres hacer tú de cero, dibujas una plantilla de la forma que te gustaría que tiene el instrumento, siguiendo ciertos parámetros. Obviamente no puedes hacer cosas muy alocadas con este instrumento porque ya están muy, muy consolidadas ciertas medidas. Entonces aquí pones 4 bloques de madera en cada esquina y 2 bloques en los extremos, que en este lugar, bueno, a este le falta un bloque, pero aquí debería haber un bloque, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro y aquí otro, ¿no? Que esos son los que le dan la fuerza estructural al instrumento. Una vez que tienes tus bloques y ya están todo bien canteado, que tiene la forma, ponen las costillas, que no es otra cosa que pues esta parte, ¿no? Ya una vez que tienes las costillas y tienes tu madera preparada, partida a la mitad y vuelta a pegar para crear el efecto mariposa tanto en el fondo como en la tapa, pones tu molde con las costillas y rayas la forma que tiene. Dejas unos 2 a 3 milímetros, dependiendo del tipo de modelo. Rayas a partir de ahí y cortas todo el excedente. Y una vez que tienes ya la forma de la tapa, empiezas a sacar las bóvedas a punta de gubia. Eso es puro trabajo manual.
Hay quienes utilizan ciertas herramientas como modernas, como la CNC, que no está mal, pero creo que pierde un poquito. De hecho, los grandes luthiers que utilizan hoy en día esa herramienta lo hacen para acercarse, para ahorrarse un poquito de trabajo manual, pero casi todo el terminado es a pura mano. Para buscar estos detalles que solo la mano te puede dar, o que solo el sentimiento artístico en ese momento te puede dar. Yo puedo decir que, incluso mi maestro lo puede decir, que cuando estás tallando una voluta, hay ciertas cosas de arte y de esta parte de intuición que te dicen, no, mejor muévelo aquí o haz esto. Y tenemos estas volutas que me gustaría llamarles perfectamente imperfectas. Es como un rostro humano. No existe rostro humano que sea completamente, ¿cómo se le puede llamar? Que sea completamente como un espejo, que guarde estas proporciones, que tenga estas proporciones perfectas. Y cuando las tienen, se ven raros, porque no se ven humanos. Entonces tú ves así un retrato hecho con las primeras inteligencias artificiales y tú los ves y dices, hay algo raro en este rostro, no se ve real. Pero cuando hay un ojo que está un poquito más grande que el otro, más arriba que el otro, ciertas arrugas que no están parejas en los dos lados, es ahí cuando hay cierta humanidad. Pasa lo mismo con los instrumentos. Si tú ves uno que está perfectamente hecho, se ve muy bonito, pero hay algo que nunca te deja de cuadrar, así como que, está esa parte de la humanidad que se pierde, creo. Y pues entonces pasa eso, muchas cosas, siempre, los grandes lauderos que aunque utilizan herramientas muy modernas, casi todo al final lo hacen a mano, para intentar dar este toque, pues, de arte, que aunque no es un arte la laudería como tal, sí intentamos que sea lo más artístico posible, que tenga este toque de humanidad. Pocas, pues yo lo considero un arte, y son de las pocas obras de arte que no solo están exhibidas, sino que tienen este funcionamiento extra que es crear música. Entonces ves un instrumento, por ejemplo, de la familia Mate, que dices, no manches, tiene 500 años y todavía está sonando. Y también me encanta esta así de que todavía está haciendo para lo que se pensó que hiciera, ¿no? Es como parte de la firma del autor. Por eso se intenta rescatar eso, porque es como su sello personal. Ahí es donde está la alma de cada laudero. Entre las Fs y esto creo que es el sello de cada laudero.